Primero y segundo libro de Crónicas, cuando los reyes agradaban a Dios. Es nuestro estudio número 11. Vamos a buscar en Primera de Crónicas 13 del 1 al 4, donde leemos: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En esta ocasión nos vamos a referir a los dos libros de Crónicas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Como hemos dicho ya, estamos echando un vistazo a los libros de la Biblia, presentando las ideas principales y haciendo una breve aplicación de las lecciones espirituales contenidas en esos libros. Aplicaciones que son pertinentes para nosotros en el día de hoy. A diferencia de los libros de Reyes, que básicamente se dedican a mostrarnos los defectos, los vicios y los pecados de los reyes de Israel, en los libros de Crónicas tenemos una panorámica desde una perspectiva un poco más positiva, donde se resaltan sobre todo los momentos de gloria de estos reyes, principalmente de David y Salomón, y sus intenciones de agradar a Dios, mostradas en lo relativo al culto en el templo y los preparativos especiales de los responsables de la adoración. Sin embargo, en los casos donde hay evidencia de pecado en el actuar de estos reyes, en los libros de Crónicas hay una respuesta divina de amonestación y castigo, y se presenta también la actitud de arrepentimiento que estos personajes tuvieron en su momento y la respuesta de perdón y restauración de parte de Dios. Algo que no podemos perder de vista es que los nombres y biografías de estos reyes no están en el libro sagrado por ellos mismos, sino que están ahí por la relación de ellos con el Dios de Israel y confrontados con la conducta buena o mala que tuvieron frente a los ideales de Dios, quien es el verdadero rey de esta nación. O sea que estos reyes se han sentado en una silla muy caliente, el trono que corresponde a Dios. Bueno, yo creo que eso se puede decir de cualquier gobernante del mundo en cualquier momento, pues claramente la Biblia muestra que el mundo es de Dios y que Dios es el que quita y pone reyes. Salmos 24:1 y Daniel 2:21. Cuando a Jesús le presentaron la moneda con la inscripción de la efigie del César, al plantearle el dilema de dar o no dar tributo al Estado romano, éste respondió en Mateo 22:21 de la siguiente manera: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él estaba en realidad expresando que todo el mundo, lo del César y el César mismo, le pertenecen a Dios. Podemos decir que del César era el poder político temporal. ¿Cómo es el poder político temporal de los políticos de hoy? Pero de Dios es el César, todo su poder político y el mundo en sentido general. Este es un principio elemental de mayordomía. Por eso, a cada hombre o mujer que ostente en algún momento el poder político, Dios le demandará por la forma justa o injusta como asuman su rol, y le ajustará cuentas en su debido momento, tal como vemos
que lo hizo con los reyes de Israel. Y si Dios ha hecho eso con su pueblo, estoy seguro que lo hará con más razón con los otros pueblos del mundo. Por aquello que dice la Biblia. Fíjese cómo dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. En realidad creo que Dios está muy pendiente de la política del mundo, tal como lo vemos interesado en la política de Israel. Debemos ver siempre a Israel como un modelo de lo que es, ha sido y será la actitud de las naciones de la tierra frente a Dios. ¿Y cuáles han sido las condiciones que Dios ha establecido para que las naciones tengan algún tipo de trato con Él? Bien, los libros de Crónicas comienzan con una serie de genealogías que empiezan con Adán y los 12 patriarcas de la antigüedad más lejana. Estamos hablando de Set, de Enos, de Cainán, de Mahalalel, de Jared, de Enoc, que fue traspuesto y se lo llevó Dios según Génesis 5:24, de Matusalén, que fue el hombre que vivió más años según Génesis 5:27. Estamos hablando de Lamed, de Noé y finalmente de Sem, de Can y de Jafet. Y estos constituyen el linaje de los llamados en Génesis los hijos de Dios en contraposición con los hijos de los hombres de Génesis 6:2. Estos son los participantes de una raza redimida que seguirá la línea que se inició con Abel y que finalmente nos llevará hasta Jesucristo, el Mesías prometido. Por eso esta genealogía nos lleva por Abraham hasta los 12 hijos de Jacob que formarían el pueblo de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y luego tenemos de manera especial los descendientes de Judá, la tribu de donde vendría el rey David, y posteriormente de donde nacería el Mesías, el rey que instaurará el reino eterno prometido a David. Hasta el capítulo 9 tenemos esa interminable lista de nombres que, si bien a veces se torna insoportable, no menos cierto es que tiene un gran valor para el significado de la historia bíblica y los planes de Dios para la salvación del mundo. Planes que se cumplirán muy a pesar de los impedimentos de los hombres, muy a pesar de los impedimentos de Satanás. En los capítulos 10 al 21 del primer libro de Crónicas tenemos una repetición de pasajes descritos en el primero y segundo libro de Samuel que nos hablan de la vida de David. Pero en el libro de Crónicas tenemos algunos detalles enriquecedores. En verdad, Crónicas es una interpretación de los acontecimientos descritos en los libros de Samuel y los libros de Reyes, con la intención de llamar la atención al pueblo de Israel en tiempos de la restauración, después del cautiverio, acerca de las consecuencias de obedecer o desobedecer a Dios. Cuando hablemos de los libros de Esdras y Nehemías, veremos esto con mayor claridad. En Crónicas de Saúl solo se menciona su trágico final. Tan negativa fue la influencia de Saúl que el cronista bíblico no consideró oportuno redundar en sus hechos tan perjudiciales. Aparte de que la intención del historiador en este caso es animar a los israelitas que tienen por delante la restauración de su nación, resaltando los hechos donde los reyes buscaron agradar a Dios. En Crónicas podemos destacar en primer lugar el papel de David buscando agradar a Dios. Como hemos dicho, David consolidó la monarquía en Israel.
fue David el rey que mejor interpretó como gobernante terrenal los propósitos de Dios. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el papel de David en la historia universal ha sido la de hacer el gobierno más justo y equitativo de los que han existido y posiblemente de los que existirán hasta que Jesucristo venga por segunda y definitiva vez. David fue el modelo preferido por Dios para un rey humano en Israel. Sin embargo, nosotros sabemos que el modelo por excelencia, tanto para David como para cualquier otro gobernante de la tierra, es sin duda Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, según lo nombra Apocalipsis 19:16. En realidad, siempre ha sido Dios el modelo perfecto a ser imitado. Claro, Jesucristo es Dios. Y es Él quien ha establecido tanto las leyes que rigen el universo como las leyes espirituales que rigen la vida moral del hombre. Y es necesario que hagamos caso a estas leyes para no sufrir ningún daño. Cuando alguien no hace caso a las leyes naturales o físicas, sufrirá inmediatamente las consecuencias. Por ejemplo, si una persona se arrojara al vacío desde una altura considerable, es seguro que perecería por ignorar o menospreciar las leyes que rigen la gravedad. De la misma forma, cualquiera que viole alguna ley espiritual también sufrirá las consecuencias. Pero las consecuencias de violar las leyes espirituales son mucho peores, pues trascienden este mundo y este tiempo. Pertenecen al ámbito de la eternidad. De modo que, si una persona no se arrepiente de sus pecados aquí y ahora, será culpado en el juicio final y será condenado al infierno por toda la eternidad. Y es aquí donde encontramos precisamente la gran preeminencia de David como rey humano modelo para los demás reyes de la tierra. David pecó, pero él se arrepintió genuinamente, confesó sus pecados a Dios y recibió de Dios el perdón anhelado, y su vida fue redireccionada en la búsqueda de agradar a Dios. Así lo muestra el Salmo 51. Mientras los gobernantes de la tierra no redireccionen sus vidas en orientación hacia Dios y sus propósitos, seguirán dando pasos imprecisos. Y la solución de los problemas del mundo será cada vez más imposible de lograr. David se preocupó por la casa de Dios en la misma dimensión que se preocupó por su propia casa. Y por este motivo Dios le permitió hacer los preparativos para la construcción del templo de Jerusalén, que sería su hijo Salomón quien lo llevaría a cabo. ¿En qué medida nos preocupamos nosotros hoy por el templo? ¿Nos ocupamos del templo en la misma medida que nos ocupamos de nuestra casa? David amaba grandemente la casa de Dios. Así como el escritor del Salmo 84, donde el autor comienza diciendo: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Salmos 84, versículos 1 y 2. Pero el salmista dice todavía algo extraordinario: «Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad». Salmos 84:10. De esta manera debemos amar la casa de Dios y desear el compañerismo de los hermanos en los cultos. Que cada domingo sea un día especial en la vida de cada uno de nosotros. Veamos en segundo lugar el papel de Salomón buscando agradar a Dios. Como ya hemos visto, durante el reinado de Salomón, la monarquía en Israel fue engrandecida y alcanzó su mayor gloria.
Y antes de que esa gloria llegara a envanecer a Salomón, éste realizó la más grande obra de su reino, el templo de Jerusalén. Este templo fue construido en la explanada del monte Moriah, según el libro de Crónicas, segundo Crónicas 3:1. En la ciudad de Jerusalén, allí estaba este templo, donde se ubican en la actualidad la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Este es el mismo monte donde Abraham fue probado por Dios con su hijo Isaac, Génesis 22:2. El templo de Jerusalén fue el santuario principal del pueblo de Israel, construido para sustituir al tabernáculo, que hasta ese momento era el único centro de culto para el pueblo judío. Como ya no eran nómadas vagando por el desierto, ahora era necesario un templo fijo, y no una tienda que se armaba y desarmaba durante su peregrinaje en el desierto. En el interior del templo se encontraba el arca de la alianza, el altar de oro, los candeleros de oro y la mesa de los panes de la proposición y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico dedicado a Dios durante el tiempo de la ley. ¿Sabía usted que en la construcción de esta majestuosa obra se emplearon cientos de miles de obreros que eran turnados en jornadas de trabajo de manera estratégica? Se emplearon los mejores especialistas en construcción, con grandes conocimientos en la arquitectura, y se contrataron los servicios de los mejores artistas y artesanos de la época para el embellecimiento de cada uno de los espacios del templo, tanto dentro como fuera del mismo. Así que este era un templo majestuoso, que daba gran prestigio al reinado de Salomón. Era una obra digna de ser admirada. Uno de los hechos bíblicos más importantes para la vida del pueblo de Dios, tanto para el Israel político como para el Israel espiritual, que podríamos decir que será la iglesia del Antiguo Testamento, lo constituye la dedicación del templo de Jerusalén. En este acto de dedicación se registra el pacto de Dios con Salomón, en el que Dios promete, primero, oír nuestras súplicas; segundo, perdonar nuestros pecados; y tercero, sanar nuestra tierra. Segundo libro de Crónicas 7:14. Pero esto tiene varias condiciones que debemos cumplir: andar rectamente delante de Dios, hacer las cosas que Él manda y guardar sus leyes. Segundo libro de Crónicas 7:17. En la dedicación de cualquier persona, Dios siempre cumplirá esta promesa, pero también va a exigir las mismas condiciones, porque Él no cambia. Dios no negocia las demandas de su ética. Recuerde que Dios actúa en el ámbito de lo inmutable, de lo absoluto, de lo eterno, de lo imperecedero. Y los que le siguen deben conocer su carácter, lo que Él espera, y deben actuar en consecuencia. Para alcanzar todos sus logros, Salomón recibió de Dios toda la sabiduría necesaria, algo que él mismo había pedido a Dios. Dice la Biblia, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 4,
versículos 29 al 34. Toda esa habilidad para gobernar hizo posible que tuviera los mejores asesores y colaboradores bajo su servicio, y que tomara las decisiones que le permitieron tener los recursos para llevar a cabo todos sus proyectos. Primer libro de Reyes 4, del 1 al 28. Y todo esto lo pudo lograr con el concurso de un pueblo dispuesto a soportar con sus contribuciones su magnífico reinado, y podemos decir además que recibió incontables y valiosos presentes de sus amigos y admiradores. Pues era tan famoso que todo el mundo quería ver su rostro, aunque fuera una vez en su vida, según nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 24 al 29. Pero lamentablemente, ni Salomón, ni la mayoría de los demás reyes del reino dividido, ni mucho menos el pueblo de Israel en sentido general, se mantuvieron fieles a Dios. Y por ese motivo, Judá también fue llevado al cautiverio. Y el templo, símbolo de la presencia de Dios, fue saqueado y luego quemado durante la caída de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, según nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 25, del 1 al 7. Finalmente, vamos a ver el papel de los reyes del reino dividido buscando agradar a Dios. El propósito de Dios es que los reyes vean la diferencia entre servirle a Él y servir a los reinos de las naciones. Segunda Crónicas 12:8. Y para darle una lección, Dios entregó a la nación de Israel en manos de sus enemigos. Sin embargo, durante el período de los reyes del reino dividido, algunos reyes trataron de hacer volver el corazón de la nación hacia Dios. Sabemos que el deseo profundo de Dios es siempre la unidad de su pueblo. Sin embargo, durante el tiempo del reino dividido, hubo algunos que actuaron según el modelo que Dios exigía. Pero lamentablemente esto no hizo que la nación se arrepintiera de forma genuina. Tenemos que destacar en este orden a Josías, que fue uno de los reyes singulares que hicieron lo recto delante del Señor y que por esta razón merece que lo mencionemos. Se puede decir de él que fue el reformador de la vida religiosa de Israel en un tiempo de gran oscuridad espiritual. Su labor fue encomiable, tal como se narra en el segundo libro de Reyes, capítulos 22 y 23. Fue radical en su guerra contra la idolatría. No tuvo misericordia con los propiciadores de los cultos paganos en la nación, de tal modo que, siendo rey del reino del sur de Judá, las influencias de su reforma llegaron hasta el reino del norte. A tal grado fue su importancia que se le compara con Moisés, se le compara con Josué y se le compara con el rey David. Realmente Josías fue celoso de todo lo concerniente a las cosas sagradas y por ese motivo Dios le bendijo grandemente. Dios lo elogia por la actitud que tomó cuando el libro de la ley fue hallado en el templo. Fíjese cómo dice la Biblia. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 20. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso poder hallar en medio de tantos reyes llenos de grandes vicios y pecados a uno con tantas virtudes como Josías, del cual nos dice la Biblia lo siguiente: no hubo otro rey antes de él que se convirtió al Señor de todo corazón, de toda su alma y de toda la ley de Moisés, y ni después nació otro igual,
Con todo eso, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 25 y 26. Qué triste. La forma como terminan estas historias del pueblo de Israel nos hablan de la desgracia humana, producto del pecado. Y nos muestran que no es nada favorable lo que espera a este mundo. El panorama mundial, lejos de vislumbrarnos un futuro luminoso y positivista, nos augura un futuro sombrío. Es difícil no ver pesimismo en el porvenir del planeta Tierra. Hasta los científicos nos hablan de la gran catástrofe que nos acecha. Todo esto será el desenlace de un mundo que se aleja más y más de Dios. Creo que lo mejor que podemos hacer es prepararnos de manera individual para ese final que se acerca. ¿Por qué no le entrega su corazón al Señor Jesucristo antes que sea tarde? Que el Señor le bendiga.